Cuando los futbolistas pierden, no buscan culpables, los inventan. 1. El ataque del pulpo psíquico. En 2010, después de perder un partido clave, un jugador alemán afirmó que no era su culpa, sino la del pulpo Paul, el famoso animal que predecía resultados del Mundial. Según él, el cefalópodo había liberado energía negativa sobre el equipo. El hombre decía que desde que el pulpo eligió al rival como ganador, había sentido vibraciones extrañas y mareos místicos durante el juego. Lo mejor vino después. Pidió públicamente que se prohibieran los animales adivinos en torneos internacionales, alegando que influían psicológicamente en los humanos débiles. Imagina al entrenador explicando la derrota con un PowerPoint sobre crustáceos con poderes telepáticos, y pensar que algunos todavía culpan al árbitro. 2. El complot de los pantalones nuevos. Un delantero inglés juró que su mal partido se debía a los pantalones del uniforme. Decía que la tela era tan ajustada que no podía correr libremente, como un león en jeans. Según su versión, el club cambió de proveedor, y los nuevos shorts bloqueaban el flujo energético entre el cuerpo y el balón. En la rueda de prensa mostró incluso un pequeño desgarro como prueba científica. Su equipo médico confirmó que el problema no era físico, sino mental. Básicamente, los pantalones no jugaban peor que él, pero el mito quedó. Desde entonces, los fanáticos llaman a los partidos malos jugar con pantalones nuevos. 3. El eclipse maldito. En América del Sur, un portero explicó una goleada histórica diciendo que no podía ver bien el balón porque el cosmos estaba alterado por un eclipse lunar. El evento astronómico había ocurrido 2 días antes, pero eso no lo detuvo. Aseguró que su conexión con el universo estaba fuera de sincronía y que el balón le parecía una esfera de oscuridad girando en la nada. Su defensa científica: había leído sobre cómo los eclipses afectan el comportamiento de los lobos, y él, según sus propias palabras, era el lobo del arco. Lo peor fue que su entrenador, desesperado, lo creyó por un momento y programó los próximos entrenamientos según el calendario lunar. 4. El espíritu del estadio. Un defensa mexicano aseguró que perdieron porque el estadio estaba embrujado. Dijo que sintió una presencia hostil cada vez que tocaba el balón y que escuchaba voces que le decían: «No despejes, pásala al rival». Lo más absurdo es que convenció a 3 compañeros de que el fantasma pertenecía a un exjugador fallecido que nunca perdonó al club. Al día siguiente, llevaron un cura al entrenamiento para limpiar las energías del vestuario. El sacerdote se fue confundido cuando vio que le pedían bendecir las espinilleras y las botellas de agua. Perdieron el siguiente partido igual, pero esta vez culparon al fantasma por vengarse con viento en contra. Desde entonces, ese estadio tiene fama de ser la casa del gol en propia puerta. 5. La pizza traidora. Un mediocampista italiano juró que su bajo rendimiento se debió a una pizza en mal estado. Según él, el queso tenía vibraciones malas, y lo hizo sentirse pesado en el alma y en las piernas. En la conferencia post-partido dijo: «No era yo quien jugaba, era la mozzarella». Su entrenador, incrédulo, pidió al restaurante una muestra para análisis, y el laboratorio confirmó que la pizza estaba perfectamente normal. Pero el jugador insistió: «Demasiado perfecta, sospechosa». En las redes lo bautizaron como el Mozzarella Killer, y cada vez que fallan un pase, los hinchas le gritan: «Cambia de queso». El restaurante, por cierto, aprovechó el escándalo y lanzó una promoción llamada «La pizza que vence campeones». Ganaron clientes, él perdió dignidad. 6. El perro del vecino. En Argentina, un delantero explicó que no pudo concentrarse durante el partido porque el perro del vecino no lo dejó dormir la noche anterior. Dijo que el animal ladró exactamente cada 23 segundos, como un metrónomo del infierno. Aseguró que la falta de sueño lo llevó a perder coordinación, precisión y aparentemente sentido de la realidad. En su descargo, agregó que el perro estaba poseído por hinchas del equipo rival. Los periodistas se rieron, pero el jugador fue más lejos. Pidió oficialmente al club que le consiguieran un apartamento sin fauna hostil. Irónicamente, cuando cambió de casa, su nuevo vecino tenía un gallo que cantaba a las 4 a.m. Desde entonces, su apodo en el equipo es el Insomne de Rosario. A veces los compañeros imitan ladridos durante los entrenamientos, y él asegura que eso reactiva su trauma deportivo. 7. El reloj del árbitro.
Un futbolista francés culpó de su derrota a una conspiración del tiempo. Según él, el reloj del árbitro iba más rápido de lo normal. El segundo tiempo duró 60 minutos, pero en mi alma solo 48, declaró con tono poético. Su argumento: el árbitro era fan del equipo rival y había controlado el flujo temporal. Cuando la prensa lo cuestionó, respondió con una frase digna de filosofía barata: el tiempo es relativo, pero la injusticia es absoluta. A la semana siguiente, llevó a un físico amigo al entrenamiento para demostrarlo, pero el experto solo confirmó que su excusa tenía el mismo rigor que una predicción astrológica de TikTok. Desde entonces, cada vez que llega tarde, dice que su reloj está manipulado por el universo. 8. La maldición del nuevo peinado. Un delantero brasileño perdió un partido decisivo y culpó a su peluquero. Estrenaba un peinado extravagante con rayos dorados y dijo que el tinte interfirió con su aura futbolística. Según él, el color absorbía demasiada luz del estadio y reflejaba negatividad hacia el balón. Después del desastre, declaró solemnemente: nunca debí traicionar al peluquero anterior. Él entendía mi chakra. El video de la entrevista se volvió viral y miles de fans comentaron que el verdadero error no fue el peinado, sino el marcador, 0-5. Irónicamente, la semana siguiente volvió a su antiguo estilista y marcó 2 goles. Desde entonces, cada cambio de look provoca pánico en su hinchada. No temen al rival, sino al peluquero equivocado. 9. El horóscopo enemigo. Un mediocampista español declaró, sin una gota de ironía, que su mal rendimiento se debió a una alineación planetaria adversa. Dijo que su signo, Tauro, estaba en oposición a Marte, el planeta de la guerra, lo que afectó directamente su energía competitiva. Afirmó que desde el calentamiento sintió una vibración astral pesada y que su intuición le advirtió no patear con la pierna izquierda. Falló 3 goles claros y en la rueda de prensa lo explicó como un conflicto entre mi alma y el cosmos. Lo mejor fue que convenció a otros 2 compañeros para ir con él a consultar a una astróloga antes del siguiente partido. La mujer les recomendó llevar una piedra de cuarzo en las medias para equilibrar el aura. Perdieron igual, pero con estilo, resbalando con las piedras. Desde entonces, los hinchas los llaman los Zodiac FC, y cada derrota es aparentemente culpa de Mercurio retrógrado. 10. La abuela vidente. En Colombia, un portero confesó que no se esforzó mucho durante el partido porque su abuela, supuestamente clarividente, le había asegurado que iban a ganar sin problemas. Dijo que no tenía sentido desgastarse si el destino ya estaba escrito. Lo tragicómico es que la abuela lo había advertido de otra cosa. Hijo, si no te concentras te harán 3 goles. Pero él entendió justo lo contrario. Después del desastre, la prensa le preguntó si aún confiaba en los poderes de su abuela. Respondió: sí, pero a veces se le corta la señal del universo. El entrenador casi colapsa al escucharlo. En el siguiente partido, llevó una foto de la abuela como amuleto y perdió otra vez. Los hinchas, crueles pero creativos, empezaron a cantar: abuelita, cambia el canal. Hoy la señora es famosa y tiene su propio segmento de predicciones en la radio local. 11. El ataque del dron espía. Durante un clásico europeo, un defensor croata aseguró que perdió la concentración porque un dron sobrevolaba el estadio. Juró que era un aparato enemigo que interfería con sus pensamientos. Según su relato, cada vez que el dron pasaba por encima, escuchaba un zumbido hipnótico que le hacía olvidar las jugadas. Llegó a insinuar que el dispositivo estaba programado para desactivar la defensa mental del equipo. La federación investigó y descubrió que el dron pertenecía a un aficionado que grababa videos turísticos. Pero el jugador se mantuvo firme. No era un dron, era un arma psíquica. Lo mejor fue que, para protegerse, comenzó a usar una cinta de aluminio bajo el casco, para bloquear las ondas enemigas. Los compañeros se reían, pero él insistía en que el empate fue una victoria espiritual contra la tecnología invasora. Hoy su apodo es el hombre de aluminio. 12. La dieta del influencer. Un futbolista francés decidió seguir una dieta de moda recomendada por un influencer: solo jugos verdes, aire puro y pensamientos de alto rendimiento. 3 días después, perdió 4 kilos y toda su energía. En el partido, apenas podía correr. Parecía un maniquí con resaca. Tras la derrota, culpó a la transición espiritual del cuerpo hacia la pureza alimentaria.
Su entrenador, desesperado, le ordenó comer pasta y carne, pero él respondió: "Eso interrumpe mi conexión con el universo vegetal". Al final, el club contrató a un nutricionista que, diplomáticamente, le explicó que el cuerpo humano no puede vivir solo de pepino licuado y frases motivacionales. Volvió a comer normal, metió un gol y dijo que se sentía reconectado con su humanidad básica. Desde entonces, cada vez que un compañero se sirve ensalada, todos gritan: "Cuidado, que se vuelve influencer". 13. El GPS traidor. Un delantero argentino llegó 20 minutos tarde a un partido y culpó al GPS de su coche. Dijo que el dispositivo conspiró para llevarlo por el camino más largo. Cuando el periodista le preguntó si no podía haber usado su propio sentido de orientación, respondió: "El GPS tiene que obedecer al jugador, no al revés". Afirmó incluso que el aparato le hablaba con tono de burla cada vez que recalculaba la ruta. Lo más gracioso, el estadio estaba literalmente a 5 cuadras de su casa. Su equipo perdió y en la conferencia postpartido insistió en que el retraso rompió su flujo emocional con el balón. Al día siguiente, publicó una foto tirando el GPS a la basura con el texto: "Traicionado por la tecnología". Desde entonces, los hinchas le llevan mapas de papel a los entrenamientos, por si vuelve a perderse en su propio barrio. 14. La alergia al césped. Un defensa alemán explicó su pésimo partido diciendo que tenía una reacción alérgica al césped recién cortado. Según él, cada vez que deslizaba para quitar el balón, le daba picazón espiritual. Lo curioso es que jugaba en ese mismo estadio todas las semanas sin problemas. Pero ese día, aseguró, el pasto estaba más agresivo de lo normal. Incluso pidió que para el próximo partido se usara césped sintético, porque el natural tiene demasiada actitud. Cuando los médicos confirmaron que no tenía ninguna alergia, cambió de versión. Entonces fue el olor del abono, demasiado masculino. Desde ese día, los hinchas lo bautizaron como el jardinero frágil. En cada entrenamiento, los compañeros le dejan flores en el vestuario, y aunque ya no usa esa excusa, siempre que comete un error, alguien grita desde la grada: "Tráiganle un antihistamínico al héroe verde". 15. La excusa del traductor. Un delantero brasileño en un club ruso dijo que jugó mal porque el traductor no le explicó bien la táctica. Según él, el entrenador le pidió que presionara alto, pero el traductor lo interpretó como "presione al alto". Así que pasó medio partido marcando al jugador más alto del rival sin entender por qué. Cuando le señalaron el error, dijo: "No fue culpa mía, fue un problema de comunicación intercultural". El entrenador, furioso, contrató otro traductor, que resultó ser fan del equipo contrario. Desde entonces, el brasileño desconfía de cualquier idioma que no tenga samba. En la siguiente rueda de prensa, anunció que solo entendería tácticas bailadas, no habladas. Lo más irónico es que cuando por fin aprendió ruso, su rendimiento no mejoró, pero sí descubrió que su antiguo traductor lo había estado insultando cariñosamente durante meses. 16. El tatuaje maldito. Un mediocampista argentino se tatuó antes de una final la frase "Invencibles 2021". Perdieron 4-0. En lugar de aceptar la derrota, declaró ante la prensa que su tatuaje había traído una maldición energética. Contó que el tatuador le advirtió que no debía lavarse el brazo durante 3 días, pero él lo hizo al día siguiente, por superstición inversa. Desde entonces, jura que siente vibraciones negativas cada vez que ve una máquina de tatuar. Intentó tapar el texto con otro dibujo que dijera "Aprendemos", pero el tatuador, el mismo de antes, le escribió por error "Ardemos". En las redes sociales, el público bautizó su historia como "el caso del tatuaje que predijo el desastre". Ahora, antes de cada partido, algunos compañeros le piden que se tatúe el nombre del rival, para ver si así lo maldice a él en lugar del equipo. 17. La novia supersticiosa. Un delantero español afirmó que perdió su toque goleador porque su novia cambió de perfume. Según él, el nuevo aroma no combinaba con la frecuencia vibracional del vestuario. Dijo que antes del cambio, cada gol iba sin interferencias cósmicas, pero después todo se volvió confuso. Incluso pidió al club que revisara las cámaras del túnel para detectar la energía del olor. En redes, los fans crearon memes con títulos como "El perfume del fracaso" y "Chanel no 0 goles". Finalmente, la novia, cansada de la culpa, volvió a su fragancia anterior.
Curiosamente, él marcó un gol en el siguiente partido, pero en contra. En la entrevista postpartido, dijo: "Fue una señal del universo. El aroma sigue en proceso de alineación". Desde entonces, el entrenador prohibió los perfumes en el bus del equipo, por si acaso. 18. El conjuro del utilero. Un portero uruguayo culpó al utilero del club por romper un conjuro protector. Según él, antes de cada partido, el hombre debía colocar sus guantes en cruz sobre una toalla azul. Pero ese día, por error, los puso en diagonal. Ahí se rompió todo el equilibrio energético, aseguró tras encajar 5 goles. Lo más ridículo es que obligó al utilero a disculparse públicamente frente al vestuario, mientras los compañeros se morían de risa. En el siguiente encuentro, el utilero repitió el ritual correcto y el equipo ganó. Desde entonces, el portero está convencido de que el hombre tiene poderes sobrenaturales y le pide que bendiga cada par de guantes antes de jugar. Cuando el club cambió de utilero, el arquero se negó a salir al campo. Sin su magia, no hay portería que aguante. Así nació la leyenda del brujo de los guantes. 19. La camiseta traicionera. Un delantero chileno explicó su pésimo desempeño diciendo que la camiseta tenía una energía que lo oprimía. Según él, el número 9 estaba maldito, porque antes lo había usado un jugador que nunca metía goles. Dijo que desde que se la puso sentía una presión mística en el pecho y que el tejido vibraba con tristeza. El utilero, harto, le ofreció cambiar el número, pero el reglamento no lo permitía. Así que decidió jugar con la camiseta al revés, para invertir la maldición. Resultado: un autogol y una foto viral suya con el escudo del club en la espalda. Después del desastre, declaró: "El problema no era la camiseta, era la energía del aire. Ahora, en cada partido, lleva un pequeño amuleto cosido en el cuello. Asegura que le da suerte, aunque el marcador dice lo contrario". 20. La excusa del Wi-Fi. Un centrocampista portugués aseguró que no pudo rendir, porque el Wi-Fi del hotel era muy lento. Explicó que no había podido ver sus videos motivacionales en YouTube, lo que afectó su sincronización emocional con el balón. Cuando los periodistas se burlaron, dijo con total seriedad: "El éxito se descarga, no se improvisa". Su entrenador le confiscó el móvil el día del siguiente partido, esperando que eso lo concentrara. Pero el jugador apareció cabizbajo. "Sin conexión, no tengo inspiración". Los fanáticos le empezaron a mandar routers como amuletos, y hasta una compañía de internet le ofreció un contrato publicitario. Aún así, su rendimiento siguió igual de pobre. En la rueda de prensa final, confesó: "Tal vez no era el Wi-Fi, tal vez era mi mente en modo avión". 21. La luna mal ubicada. Un arquero peruano explicó su mala noche diciendo que la luna estaba en un ángulo incorrecto. Según él, su sentido del equilibrio depende de la luz lunar, y esa noche la órbita lo descoordinó. Durante el partido, gritaba al cielo: "Así no puedo atajar nada, luna traidora". Los hinchas pensaron que deliraba del calor, pero él insistió en que la iluminación afectaba sus reflejos. Al día siguiente, contrató a un astrónomo amateur para calcular la posición ideal del satélite para sus próximos encuentros. Lo más increíble es que cuando el equipo ganó en luna llena, dijo: "¿Lo ven? El cosmos juega conmigo". Desde entonces, sus compañeros le llaman el licántropo del arco, y aunque no mejora mucho, cada luna nueva provoca el mismo titular: otra noche oscura para el arquero cósmico. 22. El aire acondicionado rival. Durante un partido en Qatar, un mediocampista español afirmó que el sistema de aire acondicionado del estadio estaba dirigido contra ellos. "Sentía corrientes frías que frenaban mis tiros", declaró indignado. Aseguró que el aire cambiaba de dirección justo cuando su equipo atacaba, como si alguien lo manejara desde una consola secreta. Cuando los técnicos le explicaron que era un sistema automático, respondió: "Automático para nosotros, estratégico para ellos". El equipo rival, muerto de risa, publicó un video burlón titulado "El viento del destino". Pero el jugador no cedió. Compró un pequeño ventilador portátil y comenzó a usarlo en el banco, para equilibrar el karma térmico. El entrenador lo prohibió, claro, aunque todos recordarán siempre su frase épica: "El fútbol no se gana con táctica, se gana controlando el aire". 23. La invasión de mosquitos. En un amistoso tropical, un defensa argentino juró que no pudo marcar bien porque los mosquitos lo atacaron selectivamente. Afirmó que los insectos
fueron entrenados por el rival y que le picaban solo a él. Los periodistas se rieron hasta que mostró sus piernas llenas de picaduras, que resultaron ser viejas. Aún así, exigió que el próximo partido se jugara con repelente oficial de la FIFA. Lo más gracioso es que, semanas después, un patrocinador lanzó un spray llamado Defensa Total, con su cara en la etiqueta. Se volvió un éxito. Cada vez que falla un pase, la hinchada grita: «¡Ponete repelente, campeón!». Él responde con orgullo: «Al menos ahora pico en ventas». 24. El árbitro hipnotizador. Un jugador mexicano aseguró que el árbitro lo miró raro y lo hipnotizó. Desde ese momento no recordé nada del partido, explicó. Sostuvo que cada vez que el juez levantaba la mano, sentía una fuerza invisible que le quitaba el control del cuerpo. Los fanáticos se burlaron, pero él insistió en que el silbato tenía frecuencias místicas. En la siguiente jornada, usó gafas oscuras para evitar el contacto visual. El árbitro, divertido, le pitó 3 faltas seguidas solo para ver si seguía la broma. Y sí, el jugador se desplomó fingiendo trance. Cuando lo entrevistaron, dijo con solemnidad: «No es teatro, es manipulación ocular». Desde entonces, cada vez que un árbitro lo amonesta, él aplaude lento y dice: «Hipnotízame despacio, maestro». 25. La excusa del videojuego. Un joven futbolista inglés explicó su bajo rendimiento porque se confundió de controles. Pasó la noche anterior jugando a FIFA y al entrar al campo, su cerebro, según él, seguía en modo consola. Dijo que intentó presionar el botón cuadrado para barrer y terminó cayéndose solo. Durante una jugada clave, gritó: «¡Pausa!» en plena cancha. El entrenador, furioso, lo reemplazó y él salió murmurando: «No había guardado la partida». Los memes inundaron Internet. Fotos suyas con un joystick gigante o con el mando pegado a las manos. En una entrevista, trató de justificarse diciendo: «El fútbol moderno es muy digital». Desde entonces, cada vez que comete un error, los fanáticos le gritan: «Actualiza el firmware, crack». 26. El entrenador imaginario. Un delantero uruguayo explicó que perdió el rumbo porque su entrenador espiritual le dio las instrucciones equivocadas. Según él, se trataba de un mentor invisible que le hablaba durante los partidos, aconsejándole cuándo correr o pasar. Me dijo que disparara desde mitad de cancha, y lo hice. Culpa suya si no entró, declaró muy serio. Los compañeros creyeron que bromeaba, pero no. Incluso dejó una silla vacía en el banquillo para su guía astral. Cuando el club trajo un psicólogo deportivo, él se negó. «No necesito terapia, ya tengo a mi maestro interior». Lo más irónico es que el equipo ganó justo el día que olvidó consultar al espíritu. En la rueda de prensa dijo: «Mi entrenador interior también se tomó descanso». Desde entonces, los hinchas le gritan desde la grada: «Pregúntale al fantasma si entrenamos mañana». 27. El cambio climático personal. Un portero canadiense afirmó que jugó mal porque el cambio climático lo afectó directamente. Según él, el aumento global de la temperatura alteró la densidad del aire y, por tanto, la trayectoria del balón. Durante una entrevista científica improvisada dijo: «El planeta está en mi contra. Cada gol es una protesta ecológica». Los meteorólogos lo desmintieron, pero él insistió en que las nubes tenían mala actitud. Su entrenador, cansado de las excusas, le respondió: «Entonces ataja mejor antes de que se derrita el hielo del marcador». Los medios lo apodaron el ecologista del gol, y Greenpeace le ofreció una colaboración, que rechazó diciendo: «Yo salvo goles, no ballenas». Hoy, cuando falla una atajada, los fans bromean. Otro efecto del calentamiento global. 28. El hechizo del patrocinador. Un jugador africano aseguró que su marca de botas lo maldijo. Dijo que antes del contrato metía goles como una tormenta, pero después empezó una racha terrible. «Desde que firmé, siento que mis pies están poseídos por el marketing», explicó. Incluso pidió que bendijeran las botas con agua bendita. La marca, alarmada, le envió un nuevo par personalizado con su nombre grabado, pero él los quemó para liberar el espíritu de la derrota. El video se volvió viral, y la empresa terminó usando la historia como campaña publicitaria. Tan poderosas que hasta el diablo las quiere. Paradójicamente, su siguiente gol lo hizo con botas prestadas de un compañero. Desde entonces, los hinchas lo llaman el exorcista del calzado,
Y la marca, lejos de enojarse, le ofreció otra renovación. Con cláusula celestial, claro. 29. El síndrome del espejo roto. Un defensa español rompió un espejo en el vestuario antes del partido y pasó los 90 minutos convencido de que estaba maldito. Cada rebote iba hacia mi portería. No podía luchar contra el destino, declaró. En el minuto 80 marcó un autogol y señaló el cielo como si dijera, «Te lo advertí». En el siguiente entrenamiento llegó con 7 amuletos colgando del cuello, entre ellos un trébol de plástico y un colgante con forma de herradura. El fisioterapeuta tuvo que quitarle 3 porque pesaban tanto que no podía girar el cuello. A la prensa le dijo con orgullo, «No juego contra rivales, juego contra el karma». Desde ese día, el club prohíbe espejos cerca del vestuario y las supersticiones dentro del contrato. 30. El complot de los fotógrafos. Un mediocampista argentino se quejó de que los fotógrafos detrás del arco le robaban la energía. Dijo que los flashes absorbían su concentración vital justo antes de patear. En un tiro libre clave, pidió que apagaran todas las cámaras. Cuando nadie lo hizo, pateó mal y acusó a la prensa de sabotaje energético. «No fallé el gol, me drenaron el alma», exclamó. Un fotógrafo le respondió, «Tranquilo, todavía brillas, por lo mal que jugaste». La frase se hizo meme inmediato. En el siguiente partido, el jugador apareció con gafas de sol oscuras para reflejar la negatividad lumínica. Falló igual. El club decidió aprovechar la fama y lanzó una campaña ecológica. Apaga el flash, enciende tu talento. Él sigue esperando su revancha con los periodistas. 31. El mensaje del universo. Un delantero brasileño juró que el universo le había mandado una señal para no jugar ese partido. Un pájaro se cruzó en su camino rumbo al estadio. Era un mal presagio. El cosmos me estaba diciendo, quédate en casa. Ignoró la advertencia y falló un penalti en el minuto 90. Después declaró, así paga el universo cuando no lo escuchas. En el siguiente encuentro, se negó a salir al campo hasta ver una señal positiva. Tardó 20 minutos en aparecer. Un globo rojo que flotaba sobre las gradas. Gritó, es la señal, y entró. Perdieron igual, pero él insistió en que el mensaje era otro. El globo me dijo que la derrota también enseña. Desde entonces, los hinchas llevan globos a los estadios, no por suerte, sino para recordarle que la única señal real es el marcador. Y así, entre planetas, fantasmas y quesos malvados, el fútbol demuestra una verdad universal. Cuando pierdes, la imaginación no tiene límites. ¿Cuál de todas merece el balón de oro de las excusas? Like, suscríbete. Ridiculón.